Moses Sithole no encajaba en el perfil de un monstruo evidente. Por el contrario, ocultaba su verdadera naturaleza tras una máscara de encanto practicado y respetabilidad. Sonreía de manera cálida, era educado y carismático. Se aproximaba a sus víctimas ofreciéndoles oportunidades de trabajo, aprovechando su apariencia intachable para desarmar sus defensas justo el tiempo necesario para actuar y hacerlas desaparecer. Sería condenado por 38 asesinatos, aunque él mismo afirmó haber cometido 76. Con el tiempo, se lo compararía con otro notorio asesino, llegando a ser apodado el Ted Bundy de Sudáfrica. Esta historia comienza el 16 de septiembre de 1995. Ese día, un hombre caminaba por un sendero estrecho en un campo cercano a la mina Van Dyk, en Boksburg, Sudáfrica. El hombre se movía con lentitud y tranquilidad mientras cazaba conejos. De pronto, un hedor nauseabundo, denso y agrio lo tomó por sorpresa. Era el inconfundible olor de la muerte y la putrefacción. Al suponer que provenía de un animal muerto, se apartó del camino y cambió de dirección para evitarlo. Sin embargo, tras apenas unos pasos, el hedor se intensificó de manera insoportable. Fue entonces cuando la vio. Una mujer yacía en el suelo frente a él. Tenía las muñecas atadas, una mordaza en la boca y no cabía duda de que estaba muerta. El hombre se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza mientras intentaba comprender la espantosa escena. Al levantar la vista del cadáver, se percató de algo horrible. La mujer no estaba sola. A pocos metros yacía otro cuerpo, y luego otro y otra más. Todas eran mujeres, abandonadas para pudrirse bajo el implacable sol sudafricano. Tras contactar inmediatamente con las autoridades, la policía rastreó minuciosamente el terreno y recuperó 10 cadáveres en distintos estados de descomposición. Algunos estaban parcialmente enterrados, otros completamente expuestos a la intemperie. Todos portaban la misma marca del asesino: muñecas atadas con prendas de ropa, rostros parcialmente cubiertos y gargantas magulladas por estrangulamiento. Aquel lugar no era solo una escena del crimen, era el vertedero de un asesino en serie, uno de los más crueles y prolíficos en la historia de Sudáfrica. Un año antes del macabro hallazgo en la mina Van Dyk, la zona de Cleveland, en Johannesburgo, ya enfrentaba un problema que la policía no podía ignorar. A principios de septiembre de 1994, aparecieron 3 mujeres muertas en un lapso de pocos días. Una, cerca de la estación de tren de Júpiter, otra en Heriotdale, una tercera junto a la autopista M2 y una cuarta cerca de un vertedero minero. Todas las víctimas eran mujeres negras, bien vestidas cuando fueron vistas por última vez, pero halladas parcialmente desnudas, agredidas y estranguladas con prendas de su propia ropa. No portaban identificación alguna. La unidad de homicidios y robos del suburbio de Brixton asumió los casos e inmediatamente los vinculó con otros 2 cuerpos encontrados en la misma zona en julio. La situación se agravó el 19 de septiembre, cuando otro cadáver apareció cerca de un vertedero minero en el barrio de Heriotdale. Ante 6 víctimas de un modus operandi casi idéntico, la policía acordonó el distrito y realizó un rastrillaje masivo con casi 150 agentes, perros rastreadores y un helicóptero. El operativo permitió el hallazgo de numerosas prendas de ropa interior femenina y 2 cadáveres más en avanzado estado de descomposición. El balance ascendía entonces a al menos 8 mujeres asesinadas de la misma manera en un radio de menos de 5 kilómetros. Las identificaciones fueron lentas. Una de las primeras víctimas, una estudiante de 18 años llamada Marina Monama, presentaba mensajes escritos en sus muslos, frases confusas y enigmáticas que carecían de sentido para los investigadores. A finales de septiembre, la psicóloga policial Dra. Miki Pistorius, la primera perfiladora criminal del país, fue contratada para elaborar un perfil del sospechoso. Determinó que todas las víctimas seguían el mismo patrón. Eran atraídas hacia una zona industrial, agredidas y estranguladas con su propia ropa, utilizando cinturones, medias o sujetadores.
Pistorius creía que el asesino era un hombre negro de entre 25 y 30 años, pulcro, encantador y con cierta posición social, que vestía con elegancia y poseía un automóvil. Al haber encontrado varios cadáveres en la misma área, solicitó vigilar el lugar con la esperanza de que regresara, aunque consideraba esto poco probable dada la amplia cobertura mediática del caso. El 8 de octubre, se encontró otro cuerpo con las mismas características cerca de la estación de Heldenhuis. Los detectives revisaron entonces casos anteriores de mujeres halladas en campos cercanos a esa estación, los cuales coincidían con el modus operandi. Además, al descubrirse que varias víctimas habían desaparecido en realidad en Pretoria Occidental, a casi 80 kilómetros de distancia, se identificaron otros 2 casos en esa zona que encajaban perfectamente con el patrón del asesino. El encaje de los casos con el patrón y métodos del asesino se consolidó rápidamente. Pocos días después, el jefe de policía de Brixton ofreció en una rueda de prensa una recompensa pública de 200,000 rands por información clave. A medida que avanzaban las identificaciones, emergió un claro patrón de acercamiento. En Pretoria, un hombre bien vestido había ofrecido trabajo a una joven estudiante de moda en Church Square. Quedaron para verse al día siguiente, pero la joven nunca regresó a casa. Su cuerpo fue una de las primeras víctimas halladas en septiembre cerca de la autopista M2. En otro incidente, una cajera de peaje desapareció y 3 días después alguien que se identificó como Martín llamó a su empleador alegando un accidente y solicitando el depósito de su salario. En Pretoria Occidental, un sujeto bajo el nombre de Moses Sima contactó al empleador de otra víctima afirmando haber encontrado su documento de identidad. Varios testigos describieron a un hombre elegante que prometía empleo a las víctimas coincidiendo con la voz de las llamadas telefónicas. Con estas descripciones, los detectives elaboraron un retrato hablado que condujo a un sospechoso, David Abraham Selepe. Selepe residía en Boksburg, pero mantenía vínculos con Pretoria Occidental y Cleveland, zonas de los hallazgos. Alquilaba una oficina en Pretoria para un negocio llamado Vision English Girls College, que curiosamente se dirigía al mismo perfil de jóvenes mujeres que aparecían asesinadas. Encajaba perfectamente con el perfil de Pistorius y las descripciones de testigos. Vestía con ostentación y conducía un Mercedes matriculado a nombre de una mujer. Una víctima superviviente incluso relató cómo le había ofrecido trabajo antes de intentar agredirla. Antes de que lograran detenerlo, descubrieron que había salido del país discretamente por negocios. Tras emitir una alerta, su Mercedes fue interceptado en Maputo por la policía mozambiqueña el 15 de diciembre. En el maletero encontraron recortes de prensa sobre los asesinatos de Cleveland y marcas que sugerían que alguien había estado encerrado recientemente. Selepe fue extraditado a Johannesburgo y recluido en Brixton, donde según los detectives confesó verbalmente 15 asesinatos, aunque sin dejar constancia grabada o firmada. Mencionó a 2 cómplices llamados Tito y Mandla. Aunque se negó a firmar una confesión formal, accedió a señalar las escenas del crimen. Durante un reconocimiento en Heldenhuis, indicó el lugar donde se halló el cuerpo de Amanda Dete y aseguró que bajo un matorral había una bolsa con su ropa. Al quitarle los grilletes para acceder al terreno accidentado, Selepe aprovechó para agarrar una rama gruesa y golpear la espalda de un detective. En su intento de fuga, un agente gritó una advertencia y disparó, impactándole en la cabeza. Selepe falleció en el hospital ese mismo día. La reacción de la prensa fue inmediata y crítica, sin confesión documentada y con el principal sospechoso abatido. Los titulares cuestionaron por qué 3 agentes no pudieron reducir a un hombre armado solo con una rama y por qué el disparo se dirigió a una zona letal en lugar de una neutralizante. No obstante, la investigación judicial dictaminó que el disparo había sido en legítima defensa. Aunque nunca compartieron las pruebas con el público, la policía anunció que los análisis forenses vinculaban a Selepe con al menos 6 de los asesinatos de Cleveland. Sin embargo, pese a que según las autoridades el asesino en serie ya estaba muerto, los cadáveres siguieron apareciendo.
A principios de enero de 1995, hallaron un nuevo cuerpo en Atteridgeville, en las afueras de Pretoria. Los restos, en avanzado estado de descomposición, correspondían a una mujer que había sido agredida, parcialmente desnudada, atada y estrangulada con su propia ropa. El método era idéntico al de las víctimas de Selepe, con una crucial diferencia. Ella había sido asesinada probablemente una semana antes de su descubrimiento, cuando Selepe ya llevaba muerto un mes. Inicialmente, la policía atribuyó el crimen a un imitador, pero conforme el otoño dio paso al invierno, los cadáveres se sucedieron. Para junio, se habían registrado al menos 8 nuevas víctimas en Pretoria Oeste y Atteridgeville, todas con las mismas características: estrangulamiento con sus propias prendas, manos atadas y ropa parcialmente arrancada. La ola de crímenes, lejos de terminar, se había intensificado. El 9 de febrero fue encontrado el cuerpo de Beauty Nukusoko, de 27 años, identificada mediante sus huellas dactilares. Había desaparecido en enero mientras visitaba a su hermana. En marzo, obreros que excavaban una zanja en Atteridgeville descubrieron a Sarah Matlakal Mokono, de 25 años, cuyo torso emergía de la tierra. Su familia reveló que había acudido a una reunión con un hombre que le prometió trabajo. El 12 de abril, hallaron a Leta Nomtandason Langamanla, con las manos atadas a la espalda con su sujetador y signos de estrangulamiento. Cerca de ella, a 20 metros de distancia, yacía el cuerpo de su hijo de 2 años, Sibusiso. La evidencia sugirió que el asesino golpeó al niño y lo abandonó a su suerte junto a su madre muerta. Estos crímenes, prácticamente idénticos a los de Cleveland, plantearon preguntas inquietantes. ¿Habían matado al hombre equivocado, permitiendo que el verdadero asesino continuara su cacería? A mediados de mayo, encontraron a Esther Moshibudi Mainetja, de 29 años, en un campo de Pretoria Oeste, también estrangulada con su ropa. En junio, el patrón se repitió con brutal crudeza. Una mujer apareció apoyada contra un árbol, estrangulada con su ropa interior y la correa de su bolso. Otra víctima fue descubierta con sus pantimedias enrolladas tan fuertemente alrededor del cuello que fragmentos de hueso quedaron incrustados en la tela. Entonces, el asesino desplazó su zona de acción a Boksburg. El 17 de julio, un residente cerca de Bayers Park vio a un hombre y una mujer adentrarse en un campo. Solo el hombre regresó. Al investigar, el testigo encontró a la mujer tendida en el suelo, aún tibia. La policía intentó reanimarla, pero era demasiado tarde. Se trataba de Josephine Mansali Mlangeni, de 25 años, madre de 4 hijos, convertida en la última víctima de una serie que parecía no tener fin. La investigación se estancó cuando el testigo del asesinato de Josephine Mansali Mlangeni admitió que estaba demasiado lejos para ofrecer una descripción útil del hombre visto con ella. En los días siguientes, aparecieron 2 cuerpos más en Boksburg con idénticas características forenses. Ante la gravedad de la situación, la Unidad de Homicidios y Robos de Pretoria formó un grupo especial con la asistencia de la perfiladora Miki Pistorius. Al organizar fotos de las escenas del crimen en orden cronológico, detectaron una evolución en el modus operandi. Las primeras víctimas mostraban ataduras básicas, luego progresaron a ligaduras elaboradas con sujetadores y cinturones, hasta llegar a torsiones de tela aplicadas con fuerza de torniquete. Los rostros solían cubrirse sistemáticamente, y las manos pasaron de estar libres a atarse frontalmente y finalmente en la espalda. El asesino ya no improvisaba, sino que perfeccionaba metódicamente su técnica. El señuelo laboral se mantenía constante. Familiares de todas las víctimas coincidían en describir reuniones para entrevistas de trabajo que nunca se materializaban. Exactamente el mismo patrón registrado durante los primeros asesinatos de Cleveland. En agosto se descubrieron 5 nuevas víctimas, varias de ellas de regreso en Cleveland, completando un triángulo geográfico que los medios comenzaron a denominar patrón ABC: Atteridgeville, Boksburg y Cleveland. Aunque el caso aún no acaparaba portadas,
Los detectives reconocían la escalada. El criminal llegó a burlarse mediante llamadas a familias, como cuando un hombre autodenominado Mandla le dijo a una abuela que había caminado sobre la tumba improvisada de su nieta. La situación culminó el 16 de septiembre, cuando un cazador de conejos descubrió el cementerio clandestino de la mina Van Dyke. Al anochecer, el campo se transformó en una cuadrícula delimitada con cintas policiales, donde más de 30 agentes y forenses trabajaron metódicamente. Mickey Pistorius, al llegar, constató que era una de las peores escenas criminales que había presenciado. Los cuerpos, esparcidos en grupos dentro de un radio de cientos de metros, presentaban distintos estados de descomposición, evidenciando que el asesino había reutilizado el lugar repetidamente. Para Pistorius, la falta de esfuerzo por ocultar los cadáveres denotaba una alarmante seguridad. Las ligaduras, velos faciales y técnicas de estrangulamiento confirmaban la autoría única de los crímenes registrados durante el año en las 3 localidades. El laboratorio obtuvo muestras de ADN que coincidían con un mismo perfil masculino desconocido, pero carecían de un nombre para asociarlo. Mientras la presión mediática escalaba a nivel nacional, Pistorius contactó al experto del FBI Robert Ressler, cuya frecuente colaboración en casos de asesinos seriales ya era reconocida, buscando perspectivas internacionales para romper el punto muerto investigativo. Tras su llegada a Sudáfrica, Robert Ressler visitó los principales escenarios de los crímenes, analizó fotografías forenses y revisó informes de autopsia. Esto le permitió elaborar un perfil inicial del sospechoso. Lo describió como un hombre inteligente, metódico y con una marcada motivación sexual. Ressler observó cómo el asesino ganaba confianza con cada crimen, volviéndose más peligroso a medida que refinaba su método. Estaba convencido de que todos los crímenes respondían a un único autor en evolución, descartando la teoría de una red de cómplices que preocupaba a los detectives. La selección de víctimas era consistente. Mujeres de entre 20 y 30 años, bien vestidas y frecuentemente en situación de desempleo, lo que las hacía vulnerables a ofertas laborales fraudulentas. Ressler planteó que el asesino proyectaba un rencor personal arraigado en su pasado, repitiendo un ritual de venganza con cada víctima, una teoría que posteriormente se revelaría escalofriantemente acertada. Las similitudes entre este perfil y el del llamado asesino de Cleveland reavivaron las dudas sobre la culpabilidad de Selepe. Sin embargo, tras reevaluar la evidencia junto a Mickey Pistorius, ambos concluyeron que Selepe probablemente había cometido los primeros crímenes, pero que ahora enfrentaban a un nuevo asesino, cada vez más audaz y arrogante. La única pista sólida del grupo de trabajo seguía siendo el señuelo de las entrevistas de trabajo. Este patrón se confirmó con el asesinato de Amelia Rapodile, en cuyas pertenencias encontraron una solicitud de la organización Jóvenes contra el Abuso Humano. Según su familia, un hombre llamado Moses Sitole le había ofrecido un empleo el día de su desaparición. El rastro telefónico llevó a los agentes a Wattville, donde la hermana de Sitole afirmó no tener contacto con él. Poco después, Trifena Mogotsi, una de las víctimas del vertedero de Van Dyke, fue identificada. Sus compañeros de un hogar de ancianos confirmaron que un hombre llamado Moses Sitole, supuesto representante de la misma organización benéfica, se había presentado días antes ofreciéndole trabajo. Al consultar los registros policiales, encontraron a un Moses Sitole con antecedentes por agresión sexual. Cuando mostraron su foto a los testigos, estos lo reconocieron inmediatamente. En menos de 24 horas, su rostro apareció en todos los medios sudafricanos. El asesino ABC ya no era un fantasma, sino un lavacoches y autodenominado consejero juvenil convertido en fugitivo. Pero la exposición mediática no detuvo los crímenes. Una semana después del hallazgo en Van Dyke, encontraron el cuerpo de Agnes Sibongill en Bully, cerca de una estación de tren en Benoni. Ese mismo día, un hombre llamó a la redacción del periódico The Star. Cuando la periodista Tamsen Debir respondió, la voz en el otro extremo afirmó con claridad: «Soy el asesino ABC que todos buscan».
Con la identidad del asesino revelada, la investigación retrocedió en el tiempo para reconstruir los orígenes de su violencia. Moses Sithole nació el 17 de noviembre de 1964 en un pueblo marginal a las afueras de Johannesburgo, como cuarto de 5 hijos en una familia negra que luchaba por sobrevivir durante los años más opresivos del apartheid. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abandono. La muerte de su padre, Simon, sumió a la familia en una crisis económica que su madre, Sophie, no pudo superar. Sumida en la desesperación y el alcoholismo, Sophie comenzó a maltratar físicamente a sus hijos, hasta que tomó una decisión extrema. Los llevó a una comisaría, les ordenó que ocultaran su parentesco y los abandonó para siempre. Ingresaron en un orfanato donde Moses declaró haber sufrido abusos sistemáticos durante 3 años. La situación se volvió tan insoportable que escapó para buscar refugio con su madre, pero ella lo rechazó y lo devolvió al orfanato. Este segundo abandono profundizó sus heridas emocionales. Tras ser trasladado a un hogar infantil en KwaZulu-Natal, Moses huyó nuevamente y viajó a Gauteng para vivir con su hermano mayor, Patrick. Allí sobrevivió con trabajos precarios, incluyendo jornadas en peligrosas minas de oro. Externamente, proyectaba una imagen de hombre educado y carismático, con una sonrisa fácil que atraía a mujeres jóvenes e incluso lo llevaba a ayudar a niños de la calle. Pero bajo esa fachada se ocultaba un resentimiento creciente hacia las mujeres, alimentado por el abandono materno y los maltratos en instituciones. En 1987, a los 22 años, Moses descargó su furia por primera vez contra una amiga de su hermana llamada Patricia, de 38 años, agrediéndola cerca de una mina abandonada. La víctima nunca denunció el ataque, intimidada por sus amenazas de muerte. Esta impunidad lo impulsó a repetir sus ataques, perfeccionando una táctica que se volvería su sello: hacerse pasar por un empresario que ofrecía empleo. En 1989, atrajo a Doris Wakamisa a una entrevista ficticia en la estación de Germiston, la llevó a un campo solitario y la ultrajó tras amenazarla con un machete. A diferencia de sus víctimas anteriores, Doris rompió el silencio. Aunque inicialmente la policía no pudo identificarlo, Doris lo reconoció semanas después en una tienda. Arrestado por agentes de Cleveland, Moses murmuró a su víctima durante el traslado: «Perra, debería haberte matado». Pese a declararse inocente, fue condenado a 7 años en la prisión de Boksburg. Durante su encarcelamiento, la muerte de su madre y una de sus hermanas avivaron su odio, particularmente hacia Doris, a quien culpaba de su situación. Lo que comenzó como rencor se transformó en una obsesión homicida que explotaría tras su liberación. Durante su encarcelamiento en 1993, Moses Sithole inició una correspondencia con Martha Ndlovu, a quien conoció durante una visita carcelaria. Aunque ella inicialmente se mostró renuente, sus cartas persistentes finalmente la convencieron de concertar un encuentro tras su liberación. Sithole alegó haber sufrido graves abusos por parte de otros reclusos, pero al recuperar la libertad tras cumplir apenas 4 de sus 7 años de condena, proclamó su intención de rehacer su vida. Su carisma le permitió reintegrarse aparentemente sin dificultades. Logró ganarse la confianza de los padres de Martha, con quien contrajo matrimonio y estableció un hogar. Su hermano le proporcionó empleo en un taller mecánico, y en diciembre de 1994 nació su hija Bridget. Sin embargo, detrás de esta fachada de hombre reformado se escondía la misma raíz de resentimiento cultivada desde la infancia. Sithole perfeccionó su doble vida. Mientras su familia creía que buscaba mejores oportunidades laborales, en realidad se desplazaba a la ciudad con traje y periódico que ocultaban un cuchillo. Se cree que su primera víctima fatal fue Marina Monama, en julio de 1994, a quien atrajo con promesas laborales antes de asesinarla y escribir mensajes en su piel. Paralelamente trabajaba lavando camiones y había creado la fachada de Jóvenes contra el Abuso Humano,
organización que utilizaba formularios mecanografiados y entrevistas ficticias para dar legitimidad a su mentira. Esta metodología le valió el apodo de el Ted Bundy sudafricano, no por similitudes en sus modus operandi, sino por su habilidad para utilizar el encanto como arma. Durante este periodo utilizó múltiples alias como José, Martín y Mandla, este último particularmente en sus burlas telefónicas a familias, mientras conversaba cínicamente con vecinos sobre los crímenes para medir el conocimiento colectivo. La ruptura con Marta en julio de 1995 precipitó su exposición. 2 meses después, ella descubriría horrorizada que el padre de su hija era el principal sospechoso de la peor serie de crímenes en la historia de Sudáfrica, un hombre que según sus propias afirmaciones habría asesinado a más de 70 mujeres durante ese año de terror. Cuando Moses Sithole contactó a la periodista Tamsen de Beer del periódico The Star, utilizó el alias de Joseph Magwena. Desde la primera llamada se mostró dispuesto a entregarse y proporcionó detalles inéditos sobre varios asesinatos que solo el autor podía conocer. La periodista alertó inmediatamente a la policía, que grabó las 3 llamadas posteriores durante octubre. En estas conversaciones, Sithole relató cómo había sido injustamente condenado años atrás por una agresión sexual, describiendo los abusos sufridos en prisión que avivaron su ira. Explicó metódicamente su método: atraer mujeres a lugares aislados con ofertas laborales, atarlas y estrangularlas con su propia ropa interior para evitar dejar huellas dactilares. Confesó su autoría en los crímenes de Pretoria, Atteridgeville y Boksburg, pero negó categóricamente su participación en los asesinatos de Cleveland, llegando a mencionar el caso de Letta y su hijo de 2 años para insistir en que jamás dañaría a un niño. Mientras la policía manejaba un registro de 35 víctimas, Sithole afirmó haber asesinado a 76 mujeres. Bajo insistencia de la periodista, proporcionó la ubicación de restos óseos no descubiertos y señaló el cadáver de una mujer colgada de un árbol, verificando su culpabilidad. Sin embargo, continuó activo. 3 nuevos cuerpos aparecieron durante este periodo. Un error crucial ocurrió cuando, al quedarse sin saldo en una cabina telefónica, pidió ser llamado de vuelta. La policía localizó la cabina, pero llegó tarde. El desenlace se precipitó cuando su cuñado, contactado por Sithole para conseguir un arma, colaboró con la policía. En un encuentro pactado en la fábrica Mintex de Benoni, Sithole detectó la emboscada y huyó. El inspector Francis Mulovetsi lo persiguió por un callejón, donde Sithole intentó atacarlo con un hacha. Tras forcejear y recibir una mordida en la mano, Mulovetsi disparó 2 veces, hiriendo a Sithole en el estómago. Tras una cirugía de emergencia, Sithole fue puesto bajo custodia, evitando que repitiera el escenario de Selepe, cuya muerte había impedido obtener una confesión completa. La captura aseguró la posibilidad de reconstruir toda la verdad detrás de los crímenes que habían aterrorizado Sudáfrica. Tras su captura, Moses Sithole fue ingresado en un hospital militar donde, además de tratar sus heridas de bala, los médicos descubrieron que era seropositivo. Aunque su arresto se difundió por toda Sudáfrica, la sociedad no experimentó alivio. La sombra de Selepe, detenido y muerto un año antes en circunstancias cuestionables, planteaba muchas especulaciones sobre el caso. Muchos creían que ambos podían ser parte de una red más amplia y que los crímenes podrían intensificarse nuevamente. Otros simplemente no lograban reconciliar la imagen del hombre elegante y educado que veían en las fotos con la de un asesino en serie despiadado. Una vez estabilizado, Sithole fue trasladado a custodia policial. Su ADN coincidió con muestras de decenas de víctimas del llamado asesino ABC, y solo 5 días después de su detención, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Brakpan acusado de 29 asesinatos. Ingresó en la prisión de Boksburg, el mismo penal donde había cumplido su primera condena, mientras esperaba el juicio. En sus declaraciones grabadas, Sithole intentó justificar sus crímenes.
Atribuyó su comportamiento depredador a los abusos sufridos en orfanatos y prisiones, y aseguró que atacaba a mujeres que le recordaban a Doris Camisa, la víctima cuyo testimonio lo había llevado a prisión años atrás. Una mujer puede herirte más que un hombre, más que nadie en este mundo, afirmó. Reconoció que su organización Jóvenes contra el Abuso Humano era una fachada para ganarse la confianza de sus víctimas, y describió su primer asesinato como un acto de ira contra una mujer que le gritó al pedir direcciones, tras lo cual regresó a casa, se duchó y continuó su día con normalidad. Aunque insistió en que actuó en solitario, sin vínculos con Selepe, sugirió que otros habían imitado sus métodos. Tras una evaluación en la prisión de Krugersdorp, los médicos determinaron que no existían trastornos mentales que afectaran su juicio moral. Moses Sithole fue declarado apto para enfrentar un juicio que buscaría responder la pregunta que todos se hacían: ¿cómo un hombre que proyectaba normalidad pudo convertirse en el asesino más prolífico de Sudáfrica? El juicio de Moses Sithole, iniciado el 21 de octubre de 1996, se convirtió en un hito judicial sudafricano por su duración, costo y complejidad. Durante casi un año, la Fiscalía presentó 38 cargos de asesinato, 40 de agresión sexual y 6 de robo, incluyendo 4 casos previamente atribuidos a Selepe. Esta decisión expuso grietas en la investigación original. Mientras la policía insistía en que Selepe estaba vinculado a 6 homicidios de Cleveland, nunca especificó cuáles, ni aclaró si los 4 imputados a Sithole estaban entre ellos. Sithole negó rotundamente conocer a Selepe e insistió en su no participación en los crímenes de Cleveland, pero sus múltiples versiones, desde las 76 víctimas confesadas a la periodista Tamsen de Beer hasta sus declaraciones judiciales contradictorias, minaban su credibilidad. La perfiladora Miki Pistorius especuló que su negativa a admitir vínculos podía deberse a un deseo de monopolizar su legado criminal. Durante el juicio, Moses Sithole mantuvo una actitud impasible que solo se quebró cuando el inspector Mulov-Hetzi describió el enfrentamiento que culminó con su captura. Testigos clave incluyeron a supervivientes de sus ataques previos, cuyos relatos demostraron la evolución de su método desde agresiones hasta asesinatos en serie. La fiscalía tejió una red de pruebas irrefutables: registros telefónicos, posesión de objetos de las víctimas, análisis de ADN y análisis vocal que confirmaron su identidad como el Joseph de las llamadas a la periodista Tamsen de Beer. El video de su confesión generó intensos debates legales. Aunque Sithole luego alegó coacción, el juez validó las grabaciones donde detallaba 29 estrangulamientos, admitiendo que cubría los rostros de sus víctimas para evitar sus miradas finales. Su declaración: "Lamento no haber matado a la mujer que me acusó falsamente", expuso la obsesión patológica con Doris Camisa, que alimentó su crimen sistémico. El 4 de diciembre de 1997, tras 3 horas de lectura, el juez David Kurlewis declaró a Moses Sithole culpable de los 38 asesinatos, 40 agresiones sexuales y 6 robos imputados. Al día siguiente se impuso una sentencia histórica: 50 años por cada homicidio, 12 por agresión y 5 por robo, sumando 2.410 años de prisión consecutivos. El juez enfatizó que, de existir la pena de muerte, la habría aplicado, y exigió que Sithole nunca recuperara la libertad. Sithole escuchó la sentencia con impasibilidad glacial. Fue trasladado a CMAX, el módulo de máxima seguridad de la prisión de Pretoria, reservado para los reclusos más peligrosos del país. Aunque diagnosticado con VIH durante su arresto, el acceso a tratamientos médicos penitenciarios prolongó su vida más de lo previsto. En contraste, su esposa e hija, contagiadas por él, murieron sin poder costearse la misma atención. Hoy, a sus más de 60 años, Sithole permanece recluido en el Centro Correccional de Mangaung. El caso sigue plagado de interrogantes. ¿Operaban Sithole y Selepe como asesinos paralelos?
¿Existieron los cómplices que Selepe mencionó? 12 víctimas de Citole jamás fueron identificadas, enterradas como almas anónimas. Su encierro es un eco lejano de la justicia, pero un destino más clemente que el que otorgó a quienes convirtió en fantasmas sin nombre. Moses Citole emerge de una infancia marcada por el abandono traumático, la pobreza extrema y la violencia institucionalizada. Su madre lo entregó a un orfanato donde sufrió abusos sistemáticos, y su posterior rechazo al intentar regresar con ella consolidó una herida narcisista irreversible. Estos eventos tempranos generaron un resentimiento profundo hacia las figuras femeninas, percibidas como responsables de su desamparo. Su historial sugiere un trastorno de apego reactivo que evolucionó hacia una personalidad antisocial estructurada. Citole no mataba al azar, ejecutaba un ritual de venganza simbólica. Sus víctimas, mujeres jóvenes, bien vestidas y vulnerables, representaban a su madre y a Doris Camisa, la mujer cuyo testimonio lo llevó a prisión. Su método de estrangulación con prendas íntimas y la ocultación de rostros refleja un acto deshumanizante, donde la víctima era un mero sustituto en su drama psicológico. Su fachada de benefactor social le permitía ejercer un dominio absoluto sobre mujeres en situación de necesidad. La meticulosidad de sus entrevistas ficticias, la conservación de trofeos y las burlas telefónicas a familias evidencian una gratificación sádica derivada de la manipulación y la impunidad. Al autodenominarse consejero juvenil y fundar una organización falsa, Citole construyó una identidad compensatoria. Sus crímenes le permitían transitar entre la respetabilidad social y la transgresión absoluta, un dualismo que alimentaba su autoimagen de genio criminal incomprendido. Su modus operandi, firma criminal, señala una evolución del ritual, desde ataduras básicas hasta torsiones elaboradas con ropa. Citole refinó su método como un artesano de la muerte. Su firma, cubrir rostros, atar manos con prendas íntimas, era un acto de despersonalización ritualizada. Aprovechó la desesperación socioeconómica para ejercer control, una táctica que refleja su conocimiento de la psicología de la vulnerabilidad. Buscó notoriedad y validación, pero evitando admitir crímenes contra niños para preservar su autoimagen de víctima ética. Teniendo en cuenta su historia de vida, sus motivaciones y su modus operandi, Citole podría padecer de los siguientes trastornos. Trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado principalmente por la ausencia de remordimientos, impulsividad predadora y el incumplimiento de normas sociales. Narcisismo maligno. Citole exhibe manipulación, grandiosidad y ausencia de empatía. Trastorno por estrés postraumático complejo. Los abusos en orfanatos y prisiones generaron un ciclo de victimización y transformación en victimario. Su obsesión con Doris Camisa revela una fijación traumática no resuelta. Moses Citole obtendría una puntuación de 33 de 40 posible en el test PCLR de Robert Hare, lo que lo coloca firme y claramente en la categoría de psicopatía extrema. En términos de perfilamiento, exhibe psicopatía primaria, con rasgos profundos de frialdad emocional y sadismo. Su conducta homicida es instrumental, sexual y ritualizada, típica del psicópata organizado. Presenta la tríada central: manipulación interpersonal extrema, crueldad afectiva y depravación sexual orientada al poder. La ausencia total de remordimiento y la perfección de su método lo sitúan más cerca del perfil de asesinos sistemáticos como Bundy, Ridgway o BTK, pero con una motivación más abiertamente vengativa. Citole no solo cumple, sino que exagera muchos rasgos psicopáticos clásicos. Moses Citole encarna la confluencia letal de trauma temprano, oportunidad criminal y fragilidad narcisista. Su caso ilustra cómo un resentimiento patológico puede estructurarse en una carrera homicida sistémica. No fue un psicótico desconectado de la realidad,
sino un depredador organizado que utilizó su inteligencia social para camuflar su verdadera naturaleza. Su negativa a admitir vínculos con otros asesinos no surge de un delirio, sino de una necesidad psicológica de autenticidad criminal. Necesitaba ser el único autor de su obra de horror. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos en serie, te dejo las siguientes listas de reproducción para que continúes haciendo maratón. No olvides suscribirte, si acaso no lo estás, comentar, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en la próxima.